Compañeros, tenemos ya a don Pepe Abreu en línea. Pepe Abreu es el presidente de CENU. Ustedes conocen esta Confederación de Trabajadores Unificada Sindical Nacional de Trabajadores. Don Pepe es mi representante en donde quiera que esté. Don Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal? Don Pepe. En la 2. Buenas tardes. Se cayó la llamada porque por César está metiendo la mano aquí. Pero por Dios. Entonces, suéltame, Ángel. Don Pepe, hermano aborigen. Hemos pedido a don Pepe su participación porque él es protagonista de esa discusión que se inició ayer como pacto social. Yo no oigo al hermano jefe de la mañana, Julio Martínez Pozo, teniendo problemas con los teléfonos. Vamos a ver si Pepe está en línea ya. Si lo tenemos. Buenas tardes, don Pepe. ¿Cómo está, patrón? ¿Cómo está el equipo ahí? Pedro, Aníbal, Cabrera, todo ese grupo, ¿cómo está? Virgilio Félix, también amigo suyo, don Pepe. Virgilio Félix, sí. Y aunque brilla por su ausencia, doña Consuelo Despradel. Yo supe, yo la vi en la mañana hoy. Yo sé que cuando va en la mañana, no en la tarde. No viene en la tarde. Así estos explotadores aquí de Lea quieren traerla. Mire, don Pepe. Sí. Yo me quedé ayer anonadado, estupefacto, patidifuso, cuando vi el lanzamiento de este pacto social. Pero me puse peor cuando hoy vi unas declaraciones suyas, que las tengo grabadas, donde usted advierte que si no se da el pacto social y derivamos en un pacto fiscal, el país puede terminar peor que Colombia. Explíqueme con qué se come esto, que no sea con aguacate, que está muy caro. Bueno, patrón, usted sabe que en este pacto que se aperturó ahí en la aula magna de la Universidad Autónoma, se plantea ver dos temas que son vitales, que ustedes conocen muy bien. Uno está referido al Código Laboral, que usted sabe que ha sido una permanente discusión básicamente entre el sector empresarial y nosotros, y además la ley 8701, que es la ley sobre el sistema de seguridad social. Esos son los dos temas centrales de esa discusión. Hay que tomar en cuenta que esto lo promovió, hay que decirlo así, la Presidenta de la República, es decir, el presidente Abinader, vía el ministro de Trabajo, promovió estos dos elementos de un pacto. Hay que entender que la parte referida al código, por supuesto, ha sido una sugerencia fundamentalmente empresarial, y la parte referida a la seguridad social ha sido una sugerencia asumida básicamente por el sector sindical, por el sector laboral, de manera que ahí hay dos posiciones que, como se ve, los dos sectores indistintamente la han propuesto, y entonces lo que ha hecho el gobierno en base al tema de el tripartismo, que es el sistema que rige las relaciones entre OIT y las relaciones entre sindicatos y empresarios, es ponerlo en juego. Ahora, usted mencionó entonces el pacto fiscal. El pacto fiscal es un escenario distinto a ese donde estamos nosotros, porque el pacto fiscal se plantea en la denominada Estrategia Nacional de Desarrollo, que usted conoce, claro, y que deberá ser asumido por el Consejo Económico Social, donde se conjugan los mismos sectores que están en esta discusión. Exacto. Desde los mismos sectores, pero con la variante de que ese consejo es mucho más amplio, tiene muchísimos sectores de diferentes índoles y demás asuntos, pero que además tiene una característica distinta al escenario tripartito. Usted sabe, patrón, que en el escenario tripartito, compañero, es muy importante para nosotros el hecho de que
la discusión en el escenario tripartito le permite a los sectores tener capacidad de veto. Fíjese, por ejemplo, la otra vez, en el gobierno anterior, usted sabe que en el fondo, tanto los empresarios como los funcionarios gubernamentales que iban a la discusión estaban de acuerdo, por ejemplo, con el tema de modificar la cesantía laboral. Usted lo sabe, ¿verdad que sí? Y ceder la cesantía laboral. Pero ¿qué pasa? Como el movimiento sindical no estaba de acuerdo y el presidente Medina no concedió capacidad de veto a los sectores y dijo que para consensuar, por ejemplo, un tema como el de la cesantía, tenía que ser sobre la base de un acuerdo consensuado. Unitario, unificado. Exactamente, unitario. Dos sectores no podían ponerse de acuerdo para imponer, por ejemplo, la cesantía. Y por eso nosotros logramos salvar la cesantía. Ahora es lo mismo en lo referido a la parte del código en este nuevo diálogo que inauguró el presidente Luis Abinader. En cambio, en el otro escenario del Consejo Económico Social es distinto. Hay una técnica en que a usted le dicen, por ejemplo, pacto, mayoría, consenso aproximado, ponen ellos, o consenso mayoritario. ¿Usted se fija? Y a consecuencia de eso, a usted, cuando usted viene a ver un tema como ese de la cesantía, fácilmente usted lo pierde en ese escenario. ¿Me entendió? Por ejemplo, sí, claro. Usted vio lo que le pasó a la gente del pacto eléctrico, ¿entiende? Sí, claro. Muchos sectores que no estaban de acuerdo se metieron en la discusión, bueno, a discutir, bla, 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 y hablando y diciendo, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la hora, ¿entiende lo que es? Perfecto. Corríame, un consenso mayoritario. Corríame, don Pepe. Problema. Para un asunto de educación, para que la gente entienda de qué hablamos, porque usted la verdad que nos da clase cada vez que interaccionamos. Gracias. Una cosa es este diálogo tripartito, laboral, el sector laboral, sector gobierno y sector empresarial. Y otra cosa es el pacto, el CES, el Consejo Económico Social, donde se debe dar el otro diálogo, donde incursionan la sociedad civil, el sector empresarial y el sector laboral organizado, ¿correcto? Así es, exactamente. Entonces son diferentes realmente. En el CES hay una mayoría aplastante del sector empresarial porque los sectores representados por la sociedad civil le responden a los empresarios. Entonces, una mayoría aplastante. César Cabrera tiene una preguntita, don Pepe. Don Pepe. Entonces, mi temor es que Ángel definía perfectamente los dos escenarios, ¿no, verdad? Pero mi temor es que el pueblo dominicano se está cansando de tantos foros, tantos escenarios, tantos pactos, y no hay ningún resultado. Es decir, ¿cuándo es que vamos a tener resultados de todos estos pactos que se están haciendo, todos esos foros? ¿Usted cree que este pacto que se está haciendo ahora, este pacto social para crear empleo, va a tener éxito? César, es importante que nosotros veamos lo que usted dice y que la autoridad gubernamental, la parte también que maneja el poder económico en este país, lo tenga en cuenta lo que usted está diciendo. Mire, el presidente Duque de Colombia recibió en Colombia, antes del pacto que él propuso, el pacto famoso, ¿verdad?, que ha parado en lo que conocemos, el presidente Duque recibió a una comisión de la República Dominicana. Esto se sabe poco, porque no fue una comisión oficialmente gubernamental, sino una comisión estrictamente empresarial, que fueron a hablar con él. Y él le dijo, en esa reunión, previa a esto que ha ocurrido, que el pacto que él estaba proponiendo, un pacto de solidaridad económica, social, todos esos adornos, ¿verdad?, que se le ponen a las cosas, estaba y era asumido por toda la sociedad. Así le dijo él, la sociedad completa está de acuerdo con esto, y por eso este pacto pasará
sin ninguna dificultad. Yo sé que el patrón es capaz de buscar inmediatamente el título del pacto ahí, el que propuso el presidente Duque. Oiga, es un título bonitísimo. En otra dirección. Yo tengo una preguntita interesante, sí. Mira, patrón, si usted me permite. Mire, esta mañana, Vigilio. No, esta partida nada más. Un momentico, Pedro. Esta partida nada más. Entonces él creía, que la sociedad entera estaba con ese pacto. Y ocurre que lo propuso, comenzó, y usted vio en qué paró la cosa. Sí. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted está diciendo es una advertencia que debe servir para tomar en cuenta que no debemos repetir esa historia. Sí, pero lo importante en ese punto es, don Pepe, tener claro cuál es la aspiración en este momento del pueblo dominicano. El pueblo dominicano nada más tiene una sola expectativa. Una sola. Mejorar sus ingresos. Claro. Una sola. Mejorar su calidad no le de buscan vida. una solución a eso, yo creo que vamos a terminar en la calle quemando goma. Su calidad de vida. Adelante, don Pedro. Así es, sí. Mire, esta mañana yo estuve en una disertación que hacía el ministro de Trabajo, don Luis Miguel de Camp, uno de los jóvenes más talentosos que tiene realmente la administración del presidente Luis Abinader. Mire, y hablábamos de la empleabilidad. Y es un tema que a mí me preocupa con respecto al futuro inmediato. Porque la pandemia ha cambiado la forma de cómo vamos a trabajar y cómo van a trabajar, cómo va a ser la mano de obra en los próximos años inmediatos. Estamos hablando de los próximos 2 años. Y cómo empresas están utilizando y van a quedarse solamente con el 30 y el 40% de lo que era su empleomanía. Yo le pregunto, ¿estamos trabajando para hacer de la empleabilidad un elemento importante para adaptar y para que sepan los que están del otro lado de las bocinas, que nos escuchan y los que nos ven con los ojos de la cara, que la empleabilidad es el término que se está utilizando para adaptar los talentos de las personas y los trabajadores al área de trabajo según lo que está aconteciendo en la actualidad? Adelante, ¿Qué usted Pepe. me puede decir, don Pepe, sobre eso? Sí, mira, a propósito de eso, que es muy interesante, usted sabe que se reactivó la Comisión Nacional de Empleo, que es una comisión que estuvo ciertamente dormida por unos 12 años, estuvo ahí como congelada. Se reactivó esa comisión con un objetivo, el que usted está diciendo, cambia la forma de empleo, pero no puede por ello permitirse que ese desempleo estructural que tenemos nosotros siga profundizándose más. Entonces, ¿qué se ha propuesto en esa comisión de empleo? Se ha propuesto que en el periodo gubernamental que discurre ahora se creen unos 600,000 empleos. Ellos hablan de 1,000,000 posteriormente, el presidente habló de 1,000,000, pero en la comisión de empleo se habló de 600,000. Eso es pretendiendo que en un periodo gubernamental se creen 600,000 empleos y que otro gobierno que llegue, sea este, sea el otro, cree 600,000 más, y así de manera sucesiva hasta que concluyamos disminuyendo el desempleo estructural que tenemos, porque hay gobiernos que, por ejemplo, como el pasado, llegaban a crear 100,000 empleos, pero quedaban 100,000 más en la gatera ahí, que esa gente no encontraba forma de emplearse, y como usted dice, la empleabilidad disminuía cada día más, mucha gente iba a la informalidad, era captado por la delincuencia, por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de que esto no continúe, no se repita, es que se planteó esta fórmula, porque como usted dice, quizá, y ustedes enfatizaron antes, el único modo eficaz de resolver el tema de que una sociedad se pueda desgarrar como ha pasado en otras, es aumentando el ingreso, creando empleos que sean decentes en los términos que la Organización de Trabajo, OIT, lo plantea. Ahora, Pepe, yo te pregunto, Pedro. yo he estado escuchándolo, tu disertación siempre
muy apropiada, muy atinada. Ahora, ¿tú me podrías explicar, Pepe, cómo yo puedo creerle a un gobierno que en medio de una pandemia mandó el 70% de la empleomanía sin respetar su condición de que había ya sido parte, algunos de ellos en su mayoría, miembros de una carrera administrativa, gente capacitada, que tenía ya más de 16 años sirviendo, por el solo hecho de que pertenecían a un partido político, se fueron a las calles? Estamos hablando de 300, 400 mil personas. ¿Cómo tú crees que yo puedo creerle que me va a generar 1 millón de empleos? Y estos 300, ¿qué va a pasar con ellos? A la miseria, a la indigencia. O 600.000, Pedro, pero decir lo siguiente, ¿verdad? Mira, el 1 de mayo el presidente estuvo con nosotros, politizando el tema, ¿eh? No sí, él estuvo con nosotros el 1 de mayo, el presidente, y ese tema se planteó ahí en frente a él, ahí. Y la respuesta que dio el presidente fue la siguiente. Él dijo ahí, mire, de verdad la gente que se han desvinculado, como se dice, ¿entiendes? Pero eso no son más que cancelaciones, eso es lo correcto decir. Mucha empresa, dijo él, muchos ministros que han puesto fin a los contratos de trabajo, no han honrado el compromiso de las prestaciones laborales. Entonces dijo, la orden que yo voy a bajar es que todo aquel que no tenga la posibilidad de pagar los derechos, que se abstenga entonces de cancelar personas. Y entonces, al resto, a los que ya cancelaron, entonces la decisión que vamos a tomar es pagarle los derechos correspondientes. Eso fue lo que él dijo, prometió, ¿verdad?, en ese encuentro del 1 de mayo. Sí, no pasó de ahí. Pepe, lo que pasa es que Pedro no está satisfecha con esa respuesta tuya porque él quería politizar el tema, ¿tú ves? Pero la pregunta de Pedro, don Pepe, va un poco más allá, a ver si yo la comprendí, Pedro. A ver si yo la comprendí. Porque Pedro está focalizando el tema en función del incumplimiento de la ley. Porque ¿para qué hicimos una ley en procura de la institucionalización, del respeto al empleo, de que si venía un cambio de gobierno se respetara la inversión que hacía un Estado en la preparación de un empleado y no tirarlos a la calle como lo tiraron ahora para entonces generar no solamente la masa de desempleados, sino también para generar una serie de improvisación en los empleados que ha puesto en situaciones críticas a la misma administración? Ha retrasado las actividades del gobierno, dilo claro. Ay, mamá. Sí, yo sé lo que Pedro enfatiza, porque es un tema de una larga lucha por la protección al tema de el servicio civil, carrera administrativa, claro, etcétera, etcétera. Vitalicio de los puestos públicos del país. Pero lo que le digo es que en el marco de lo que tratamos con él, a lo que él pudo llegar con nosotros, fue al tema de respetar el pago de las prestaciones y de parar el tema de las cancelaciones. A eso fue. Se ha parado pero lo que yo tengo entendido es que de carrera. De carrera hay muy poca cancelación. Mucho, todo. Carrera. Eso no es verdad. Se ha cancelado muy poco. Porque la carrera no pasan a la carrera del 2009. Los de carrera han sido cancelados a la carrera. No, eso no es verdad. Pero por un asunto. No diga eso. Cabrera. Sí. Cabrera, Vigilio y Patrón y Pedro, por un asunto que debemos entender. Mire, una de las cosas que se dio, lamentablemente, porque somos así es la gente, es que el ministro anterior, Ventura Camejo, santiaguero igual que Patrón, ¿verdad? Allá de Santiago. Sí, igual que nosotros. ¿Usted sabe lo que dice? Sí, yo sé, pero es santiaguero que se tiene, santiago. Gracias, nadie acepta que le dé Barahona, ¿verdad? Entonces, mire, el hombre paró la carrera civil, paró el tema de la incorporación del empleado, él lo paró. Claro. Él lo paró, Ventura Camejo lo paró. Oiga, y nos cansamos de decirle, no haga eso, tenga cuidado, ¿por qué usted está haciendo eso? A ese señor, a él. Y él insistió y paró la bendita carrera. ¿En qué año lo paró, don Pepe? En el 16 cogió y lo paró. Bueno. Entonces,
ese paro que hizo ahí, Virgilio, ese paro que él hizo ahí, dejó a mucha gente que pudieron estar incorporados a la carrera, fuera de la carrera. Sí. Entonces, lo encontramos fuera de base, porque muchas veces pensamos que no vamos a salir de los gobiernos, ¿me entiendes? Entonces el culpable de esta situación es Ventura Camejo. Y no, él es responsable de eso, él es responsable de eso. Bueno, pues hay que llamar a Ventura Camejo. Don Pepe, finalmente, don Pepe, ¿cuál es la situación? Usted conoce mejor que yo, porque estos son términos que lo he aprendido yo con usted. Lo de la masa salarial, que está deprimida en casi 2.000 millones de pesos todavía, respecto del año anterior. Con la discusión del Consejo de Salario, del Comité de Salario, no es posible generar condiciones para que se dé un aumento salarial generalizado, no solamente el salario mínimo, y saber en qué está lo del salario mínimo, que también está en el aire esa cuestión. ¿Para dónde que vamos con lo del salario? Porque lo que necesitamos es cuarto en los bolsillos, patrón, que no hay. Mire, está propuesto ya el tema salarial, se anunció también el 1 de mayo, se va a entregar la propuesta el próximo mes, o sea, el primero del mes entrante de junio, se va a entregar la propuesta en el Comité Nacional de Salario. ¿A cuánto aspiran ustedes? 40% de aumento. Bien. A los mínimos. Oiga esto. Cuente con nosotros. Esto, patrón. ¿Cómo lo vemos nosotros? El salario como medio de reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque inmediatamente el ingreso aumenta. ¿Qué se produce? Se produce consumo. Claro. Y si hay consumo, hay fabricación, hay venta. Claro. Y el Estado también se beneficia, porque los impuestos en este país, la mayoría son al consumo. Y se genera un círculo virtuoso. Claro, esos partidos de los trabajadores, patrón, ¿para dónde van? Mire, a comprar cosas. Estoy brillante. Y también el Estado se beneficia. Y a eso que vamos, Don Pepe, estos sectores que en la pandemia se han beneficiado, ¿han redistribuido ese beneficio a los trabajadores? Todo el mundo sabe que no. Pero vamos a ver como siempre, Cabrera, son excepciones, tú ves. Empresas que han discutido convenios, tú sabes que lo discuten los convenios. ¿Tú quieres cambiar el capitalismo ahora? Y que no han variado, pero la actitud de ellos, tú sabes que, Cabrera, usted sabe que, mire, gritar de que venga uno diciendo, he gastado muchísimo dinero en medida, ¿cómo se llama?, de contención de la pandemia, sí, sanitaria, tomando las medidas de higiene, mascarilla, protección al trabajador, y esos gastos me han elevado los precios, y por eso yo tengo que Cabrera, eso es lo que están haciendo. Y por eso usted ve la gritería de los precios, es porque ellos los insumos que han usado en la protección, etcétera, de los trabajadores, la han cargado a los costos también de la comida y de los alimentos y de las cosas más. Eso es lo que están haciendo. Échele un vistazo, don Pepe, cuando usted se vea con el presidente en la discusión del pacto social, a ver si podemos generar un aumento general de salario, no solamente el que ustedes van a discutir. Él habló, patrón, a propósito de eso. Usted vio que en el acto del pacto, él dijo que en el país había que aumentar, el salario real, el real. Sí. No el nominal. Sí. No lo vi. Él lo dijo, ¿verdad? Y que él entendía que había que hacer como una estrategia dirigida hacia eso. Entonces, ese mensaje es importante para eso que usted está diciendo, porque la única forma de aumentar el salario real no es solo por la vía de los ingresos, no, tiene que ver también con la vivienda, con los servicios, con la salud, usted sabe, con la educación, con el transporte. Sí, en la medida en que yo gasto menos, mi salario rinde más. Claro. Que son aumentos salariales en realidad. Medida compensatoria para... Sí, pero tenemos una depreciación. Tenemos una depreciación del salario. Tenemos una situación complicada, don Pepe, con una depreciación del salario y un aumento del costo de la vida de manera significativa. Gracias, patrón. Siempre, cómo no, siempre. Un abrazo. Gracias. A Mauri. A Mauri no puede. Así que nos vemos, don Pepe, lo llamo.